Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Eh, gracias por estar conectados en este en vivo. Qué rico que nos vamos conectando y que nos volvamos a encontrar nuevamente en esta tarde. Hoy el tema que nos reúne es el manejo o mejor la prevención de las lesiones por presión. Es un tema súper apasionante. Y qué rico poderles compartir ese conocimiento que tengo para poder, sobre todo, prevenir las lesiones por presión en los pacientes que tienen un riesgo. Y vamos a hablar un poquito de eso. Muy buenas tardes para todos. Nati Montoya, bienvenida. Qué rico. Como siempre, vamos a dar un minutico para que las personas se nos conecten. Pero el tema de hoy es bien extenso. Voy a tratar de resumirlo lo más posible, pues precisamente para que podamos hablar como de y abarcar toda la temática completa. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Recuerden que me pueden ir haciendo todas las preguntas que quieran o que se les surja en estos momentos, que si no alcanzamos a dar respuesta ahorita en el en vivo, pues van a quedar grabadas para nosotros en el transcurso de la semana, darles la respuesta adecuada a todos ustedes. Entonces, muchas gracias por estar conectados y bienvenidos nuevamente a este en vivo de TENA que hemos preparado para ustedes. El tema, como les mencioné, es la prevención, sobre todo eso, prevención de las lesiones por presión, que antes conocíamos mejor como úlceras por presión. Vamos entonces a dar inicio. ¿Qué son las lesiones por presión? Hay que empezar por eso, por tener una definición, ¿cierto? Muchas personas la conocemos o conocemos estas lesiones como escaras. Es un nombre muy común, un término muy común, el término escaras. Escaras no es el término apropiado, básicamente porque ese término de escaras se refiere al tejido necrótico que tienen las heridas. Puede ser una úlcera, puede ser una herida quirúrgica, ¿cierto? Que tenga ese tejido necrótico, lo que conocemos como costra. Eso realmente es una escara. Y las lesiones por presión no necesariamente no todas tienen tejido necrótico, entonces por eso no es el término adecuado. Sin embargo, hay muchas personas que lo conocen con ese término, entonces para que todos hablemos el mismo lenguaje. El término adecuado es lesión por presión. Y vamos a ver por qué la presión es precisamente uno de los factores más determinantes para que se presenten esas lesiones en la piel. Y de allí van a partir todas nuestras acciones como cuidadores para prevenir. Como un dato grande, importante, les cuento que el 95% de las lesiones por presión son prevenibles. Eso es un dato súper importante y muy ganador para los pacientes, porque cuando un paciente tiene una lesión por presión, se deteriora la calidad de vida del paciente, la calidad de vida del cuidador, de los familiares. Esto genera muchísimos costos para el manejo. Manejar una lesión, una herida de cualquier tipo es muy costoso y muchas veces los sistemas de salud no lo cubren. Por ejemplo, en Colombia la mayoría no lo cubre. Entonces toca a nosotros mismos como familiares subsidiar ese tratamiento que es altamente costoso. Fuera de eso, el dolor, si el paciente todavía tiene sensibilidad, el dolor que esto puede generarle, los malos olores, la incomodidad, en fin, son muchísimas complicaciones y como comorbilidades que pueden vivir alrededor de una lesión por presión, y conocer que el 95% de ellas son prevenibles, creo que es la mejor noticia que podemos tener hoy, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar por allí. Voy a abrir por aquí el chat para que me vayan haciendo las preguntas. Muy bien. Entonces, ¿qué es una lesión por presión? Miren, si ustedes buscan en internet, en Google, hay muchísimas definiciones. A mí me gusta muchísimo una que utiliza la GINAP, que es una asociación de grupos de heridas española, donde define las lesiones por presión como una lesión degenerativa de la piel. Y esa palabra degenerativa es clave, porque quiere decir que las lesiones por presión no se presentan de la noche a la mañana, sino que hay unos factores de riesgo que me van avisando a mí como cuidador si el paciente está o no haciendo una lesión por presión. Entonces, son lesiones degenerativas, no solamente de la piel, sino de los tejidos adyacentes a la piel. Entonces, no sé si han tenido la oportunidad de ustedes de ver pacientes con lesiones por presión, que incluyen piel, músculo, hueso, tendón e incluso vísceras, ¿cierto? Entonces, no solamente hablamos de la piel, sino lo que esté a su alrededor. Entonces, recapitulemos. Lesiones degenerativas, porque hay un factor de riesgo.
de la piel, de todos los tejidos adyacentes, que se ocasionan porque hay un bloqueo de la irrigación sanguínea. ¿Cómo así? Claro, como el paciente está tanto tiempo en una misma posición, eso hace que se bloquee el riesgo, el flujo sanguíneo hacia ese tejido específicamente donde está recibiendo todo el apoyo, toda la presión de su cuerpo. Y esto termina por generarle una necrosis o una muerte de ese tejido. Vamos a ver por aquí que ya empezaron los mensajes. Edita Fur Calderón desde Girardot, bienvenida. Nancy García pregunta, ¿la lesión por presión no es parecida a una quemadura? Nancy, desde la etiología es diferente, ¿cierto? Una lesión por presión es precisamente lo que estábamos explicando por una posición prolongada. Y una quemadura es de otra etiología. Físicamente, cuando tú ves una lesión por presión, podrías pensar que puede haber una quemadura, sobre todo cuando hay tejido necrótico. Pero cuando empezamos a indagar sobre todo la historia del paciente, cómo se presentó, ahí es donde está la diferencia. Sin embargo, el tratamiento de una herida como tal no es independiente del tipo del origen de la lesión. Obviamente, en una quemadura habrá que tratar otras cosas como la pérdida de líquidos y electrolitos, el riesgo de infección, pero en general la herida, si nos centramos solo en la herida como tal, el tratamiento solamente depende de las características de la herida. Si está infectada, si está necrótica, si tiene tejido de granulación, etcétera, ¿cierto? Entonces, etiológicamente es diferente, visualmente puede haber una relación, pero lo importante es determinar la etiología de esa lesión. Vamos a ver qué más nos dicen por aquí. Clara Inés Bedoya Rojo, buenas tardes desde Medellín. Clara, bienvenida, qué rico que te hayas conectado. Orlando Mosquera, bienvenido. Desde Perú, Marlene Pilar, buenas tardes, bienvenidos a todos. Entonces, estábamos en la definición, ¿cierto? Ya sabemos que no es una escara, que una escara es un tejido necrótico, sin embargo, muchas personas le llaman escara y es importante identificar de qué nos están hablando. Y la definición, entonces, lesiones degenerativas, porque hay un factor de riesgo que no solamente afectan piel, sino todo lo que está alrededor de esta piel, que se presentan porque hay un bloqueo del flujo sanguíneo hacia ese punto del tejido, y que finalmente ese bloqueo de la irrigación sanguínea es la que termina por presentar o por producir mejor la necrosis o la muerte de ese tejido. Esa es como a grandes rasgos la definición. Como dijimos que en los factores de riesgo es súper importante detectar o aprender a determinar cuáles son esos factores de riesgo que tiene mi paciente o los pacientes que están bajo mi cuidado, precisamente para lograr esa prevención del 95%. Entonces, los factores de riesgo los vamos a dividir en dos tipos. Hay unos factores de riesgo intrínsecos que son propios del paciente, que nosotros como cuidadores no podemos modificar, pero sí tenemos que estar muy alertas. Y por otro lado están los factores extrínsecos. Los factores extrínsecos son los que son externos al paciente, que son más agregados por el ambiente, por donde los estamos cuidando, y que son los que nosotros sí como cuidadores podemos modificar. Entonces, vamos a hablar primero de los externos, los extrínsecos, son solo tres. ¿Cuáles son? Primero, la presión, precisamente por ahí, de ahí el origen de su nombre, una úlcera o una lesión por presión. Ya hablamos, la presión que ejerce el cuerpo, mi cuerpo sobre una silla, sobre una cama, hace que ese peso sobre mi cuerpo, valga la redundancia, sean los glúteos si estoy sentada o en toda mi zona sacra si estoy acostada, en las piernas, etcétera, donde yo esté haciendo el apoyo, tenga una disminución del riego sanguíneo, ¿cierto? Segundo factor externo, el cizallamiento. ¿Qué es cizallamiento? Cizallamiento es una fuerza mecánica que generalmente se produce cuando semisentamos o ponemos en posición semi-Fowler a los pacientes, semisentadito, que le elevamos un poquito la cabecera de la cama, ya sea si la cama es eléctrica o si le ponemos almohadas en la parte posterior, simplemente en una posición semisentada. Esa posición hace que toda la estructura sacra, las nalgas, es decir, los glúteos, toda esa zona pélvica, reciba toda la presión de nuestro peso, de nuestro cuerpo. Y si lo dejamos por un tiempo prolongado, esto va a ocasionar que haya un muy poco flujo sanguíneo y por lo tanto mayor riesgo de tener una lesión. Y tercer factor externo es en la fricción o el roce que se producen entre dos superficies. Por ejemplo, ¿cuándo hacemos roce en los pacientes? Cuando, por ejemplo, los estamos bañando.
¿cierto? Y en el baño hacemos una fricción fuerte al estregar la piel del paciente. Esa fricción, sea con mi mano, con un guante, con un paño, con cualquier elemento que tengamos, ese roce que se hace entre esos dos objetos, la piel del paciente y el objeto, hace que haya un calentamiento de la piel, un roce, y por lo tanto la fricción es la responsable, la principal responsable de las lesiones por presión más superficiales, ¿cierto? Como tipo abrasiones, lesiones superficiales que solamente cubren o abarcan dermis y epidermis, son lesiones más superficiales. Esos tres factores externos, presión, cizallamiento y fricción, nosotros con los cuidados diarios que apliquemos al paciente, lo podemos modificar. Y vamos a hablar un poquito de eso al final, ¿cierto? Que es como la clave principal. Ahora, los factores extrínsecos. Bueno, vamos a dar una miradita por aquí porque esto no hace sino sonar. Por aquí nos dice de Ecuador, Tania Arteaga. Buenas tardes, gracias por el tema de Ecuador. Tania, qué rico que estás conectada. Ojalá te podamos ayudar y que te sirva muchísimo a ti y a tus pacientes. Puerto Rico, qué rico Puerto Rico. Ivonne Figueroa, saludos y bendiciones también para ti, Ivonne. Qué rico que estén todos conectados. Bueno, entonces, esos son los factores externos, los que nosotros podemos modificar. Yo puedo modificar la presión que se le hace a un paciente, yo puedo modificar la fricción y el cizallamiento. Ahora, los factores intrínsecos, los que son propios del paciente, que yo como cuidador no puedo modificar, sí tengo que estar muy atento a cuáles son, a tenerlos muy claros, pero también saber que no los puedo modificar. ¿Cuáles son? Principales. La edad. Sabemos claramente que a mayor edad, mayor riesgo de que el paciente tenga una lesión por presión, porque a mayor edad la piel va perdiendo propiedades, las propiedades de firmeza, de fuerza, de elasticidad, y hace que este tejido, que es el que nos protege a nosotros, todo nuestro cuerpo, vaya perdiendo como esa fortaleza y esa función principal que es de barrera protectora. Entonces, la edad no la podemos modificar. Allí está, si el paciente tiene 70, 80 años, va a tener mucho más riesgo que un paciente más joven. Segundo factor externo, la humedad. La humedad como factor solamente, si hablamos de ella, aumenta 5 veces el riesgo de hacer una lesión por presión. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta esto. Los factores de riesgo son sumatorios, es decir, voy a poner un ejemplo. Yo tengo 80 años, fuera de eso tengo incontinencia. Y fuera de eso, no me puedo mover, estoy en la cama. Esos tres factores que son sumatorios hacen que mi vulnerabilidad o mi riesgo de tener una lesión por presión sea mucho mayor a un paciente que sea más joven, que no tenga incontinencia, que se pueda mover, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, siempre recuerden eso, los factores son sumatorios y eso es súper clave. Otro factor intrínseco es la desnutrición. Y pues no hablemos de desnutrición como ese factor extremo donde el paciente no tiene ingesta de alimentos, sino que también sabemos que por muchas condiciones de salud, de edad e incluso socioeconómicas, los pacientes dejan de comer. Hablemos solamente de la edad. Los pacientes adultos mayores ya no disfrutan una comida, ya sus papilas gustativas no tienen la misma capacidad de disfrute. Ya sus dientes y sus maxilares no son capaces, por ejemplo, de masticar adecuadamente una carne, una proteína. Entonces ellos se van volviendo, por decirlo de alguna manera, perezosos y esto hace que le pierdan un poquito como el gusto de la comida y prefieran comer cosas que no le aportan nutrientes, pero que les sacian. Por ejemplo, un cafecito caliente con un pancito remojadito ahí para que no tenga que hacer mucho esfuerzo masticatorio. Algo que les facilite como ese proceso de la alimentación y que no les genere esfuerzo. Pero eso definitivamente hace que tengamos muy bajos aporte de nutrientes. Entonces eso también va a terminar por deteriorar el estado de la piel de nuestros pacientes. Hay que sopesar ambas cosas. Si bien el paciente ya está adulto, no puede masticar, su cavidad oral está deteriorada, sus dientes están deteriorados, hay que sopesar. ¿Cómo soliviamos nosotros como cuidadores esa falta, por ejemplo, de esa primera porción de la digestión que es la boca, con una buena aportación de nutrientes?
Claramente para eso está el profesional en nutrición, que nos puede ayudar muchísimo, pero valernos de lo que nosotros también sabemos. Pues hombre, si no se puede comer una carne, entonces se la licuamos, le hacemos que tenga un sabor diferente, que sea agradable, las cosas que a él le gusten, para que de alguna manera pueda disfrutar y alimentarse. Entonces, recapitulando, los factores intrínsecos: la edad, la incontinencia o la humedad y la desnutrición. Otro factor intrínseco súper importante es la falta de sensibilidad. El paciente que pierde sensibilidad en alguna de sus partes del cuerpo tiene mayor riesgo de tener una lesión por presión, así como el paciente que no se puede mover. Ambos pacientes son súper vulnerables a tener una lesión por presión, tanto el que no siente como el que no se mueve. Les voy a poner un ejemplo sencillo. El paciente diabético. El paciente diabético todavía camina, tiene la capacidad de desplazarse, pero sabemos que por la diabetes, a medida que avanza la enfermedad, se va presentando una complicación muy común en los diabéticos a partir de los 5 años del diagnóstico, que la conocemos como la neuropatía diabética. ¿Qué es eso? Recuerden que es la disminución de la sensibilidad en la extremidad inferior, en el pie. Entonces, el paciente diabético camina, se mueve, sale, hace sus actividades, pero no siente. Y realmente el no sentir es lo que lo pone más vulnerable y más en riesgo a tener una lesión por presión. Por ejemplo, hoy el pie le amaneció edematizado, hinchado, pero él, como no siente, se puso su calzado, su zapato convencional. Como no siente, no le duele, no siente que le está tallando, pasa todo el día con su zapato, y al final del día, que se retira el zapato, se da cuenta que tiene una flictena, una ampolla o una lesión. Entonces, realmente el no sentir es uno de los factores más riesgosos para tener una úlcera o una lesión por presión. Y el otro que estábamos hablando es la falta de movilidad, ¿cierto? Sin embargo, si el paciente siente, todavía siente, pero no se mueve, tiene aún menos riesgo que el paciente que no siente y no se mueve. Porque el paciente que sí siente, aunque no se puede mover, le dice al cuidador: ayúdame, estoy cansado, se me encalambró la cadera, móveme el pie, volteame para acá, volteame para allá, porque está cansado, porque tiene sensibilidad. Pero quien no siente puede pasar todo un día y una noche en una misma posición y no nos va a manifestar ninguna incomodidad, precisamente porque no tiene ese factor protector que es la sensibilidad. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Identificar cuáles factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos tienen mis pacientes, y de acuerdo a eso determinar qué tanto riesgo tiene de desarrollar una lesión por presión, para saber también qué cuidados tengo que hacerle. Por ejemplo, ¿para qué cambiar de posición a un paciente que se mueve solito? No es necesario. Si el paciente se voltea, se mueve, camina solito, no tengo que despertarme yo como cuidador, y fuera de eso despertarlo a él en las noches, cada 2 o 3 horas, a cambiarlo de posición. Eso no es necesario. Eso sí lo debo hacer con quien no se mueve, pero el paciente que se mueve no es necesario. Muy bien, vamos por aquí a ver qué más nos dicen. Una pregunta. Bechi Barroso, espero haberlo dicho bien. Una pregunta: ¿por qué en Barranquilla no encontramos la talla basic, talla S? Bechi, eso te lo respondemos por el interno para no salirnos del tema. Buenas tardes, saludos desde Pereira, Sara Isabel Acevedo, bienvenida. Claudia Osorio: ¿podría hacer un licuado donde haya aporte nutricional? Claro, Claudia, eso es lo perfecto. Lo importante que debes incluir allí, en ese licuado, es que tenga todos los nutrientes necesarios. Es decir, proteína, grasa, harina, los carbohidratos necesarios. Idealmente que tenga un sabor agradable. Si ese paciente, si esa personita todavía es consciente y todavía nos dice que le gusta el sabor dulce, o que prefiere el salado, que prefiere un poquito el picante, tratar de darle gusto para que saboree y disfrute esa alimentación. Entonces, un licuado está perfecto. Carmen Belandia, desde la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Qué rico, bienvenida. Muchas gracias por compartir tan importantes experiencias, Carmen, qué rico, ojalá les sirva. Y saben, ustedes todos saben que esto queda grabado y que lo podemos compartir con las personas que creamos que les puede ser útil. Edilma desde Ecuador, buenas tardes, ¿cómo estás? Y por aquí también Oladis nos saluda, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Hay unas zonas de riesgo donde diríamos
que es más común o más frecuente que se nos presente una lesión por presión. Sin embargo, quiero que quede súper claro, donde haya piel, donde nosotros tengamos piel desde la cabeza hasta los pies, donde haya piel, hay riesgo de hacer una lesión por presión, siempre. Pero claramente hay unas zonas de mayor riesgo, a las cuales se denominan comúnmente como las prominencias óseas. ¿Qué es eso? Es donde yo tengo el huesito más salido, ¿cierto? Entonces, si yo hago una evaluación cefalocaudal, es decir, de la cabeza a los pies, ¿qué nos vamos a encontrar? El occipucio, que es este huesito de atrás de la cabeza, las escápulas o los omóplatos, que es este hueso de acá, que mucha gente llama la paleta, los codos, en la parte de la cadera todo lo que es la zona de los glúteos, los isquion, que son esos huesitos donde nosotros nos sentamos, las rodillas, los tobillos y los talones. Esas son las zonas de mayor riesgo y claramente va a depender de la posición que tenga el paciente. Y ojo, si el paciente se mueve y siente, me explico. Estoy cuidando a un paciente que es parapléjico, es decir, perdió la movilidad de la cintura hacia abajo. Yo como cuidador no me tengo que desgastar en cuidarle las escápulas, cuidarle los codos, cuidarle el occipucio. No, porque como esa parte él la mueve y siente, no tengo necesidad de cuidarla. Sí me tengo que enfocar muchísimo en la zona donde no mueve y no siente. Listo, porque muchas veces me he encontrado con cuidadores que se desgastan demasiado, mimando exageradamente a sus pacientes y limitándolos. Entonces el mismo paciente que puede hacer muchas cosas, el cuidador, por ser cuidador, por esa entrega que nosotros tenemos hacia los cuidados de los pacientes, no se lo permitimos y el paciente va perdiendo habilidad. Entonces, todo lo que el paciente puede hacer por sí mismo, recuerden, es lo ideal, por salud del mismo paciente. Entonces, como cuidador, no me tengo que desgastar donde el paciente se puede movilizar por sí mismo. Ahora, si tengo un paciente hemiparético, perdió la movilidad en la mitad de su cuerpo, por ejemplo, derecho, por una enfermedad cerebrovascular, me tengo que enfocar en cuidarle el hemicuerpo que no mueve ni siente. El hemicuerpo que él sí mueve y siente, obviamente hay que aplicarle una crema humectante, hay que ayudarlo, pero el cuidado máximo de mí como cuidador hacia ese paciente es el lado que no mueve y no siente. ¿Listo? Entonces ya sabemos las zonas de riesgo, cualquier otra zona. Ahora, hay unas zonas que no necesariamente son prominencias óseas, pero donde cada vez nos encontramos más lesiones por presión. Por ejemplo, las orejas. En esos pacientes que utilizamos oxígeno, todo el tiempo con gafitas de oxígeno, que ponemos las cánulas de oxígeno detrás de la oreja, o las máscaras de Venturi que los cauchitos van detrás de la oreja, esos puntos de apoyo se van convirtiendo en una zona de presión, y terminan haciendo lesiones graves en la oreja. Lo mismo en la nariz por sondas nasogástricas, en la boca, en la lengua, en el paladar por los tubos orotraqueales. Cuando inmovilizamos a los pacientes para protegerlos, para que no se retiren dispositivos, para que no se caigan de las camas, los inmovilizamos y el paciente, por ejemplo, está inestable neurológicamente, empieza a hacer movimiento y a hacer fricción del inmovilizador con la piel. Eso termina por generar una lesión por presión. Las sondas vesicales. Muchas veces ponemos sondas vesicales, sea en hombre o en mujer, dejamos esas bolsas, esos cistoflo, que es la bolsita donde se recolecta la orina, muy llena. Eso hace mucho peso, tracciona la sonda y hace zonas o úlceras o lesiones por presión en el punto de apoyo. Entonces el mensaje con esto es: donde haya piel nos puede dar una lesión por presión. Hay que estar súper atentos para poderlo lograr prevenir. Muy bien. Por aquí nos pregunta Victoria Eugenia de Colombia. Mi padre es un enfermo de Alzheimer y da mucha dificultad moverlo. Victoria, con tu padre con mayor razón hay que tener mucho cuidado, porque esos pacientes que se dificultan la movilidad y que no, por muchas veces nosotros cuando los movilizamos vemos que a ellos les duele, tratamos de no moverlos, de dejarlos quietecitos y eso termina por ser un problema mayor. Entonces, aunque al papá le duela, aunque el papá sea un poquito difícil movilizarlo, vamos a ver, ya vamos a empezar a hablar de los cuidados que vamos a tener precisamente para la prevención. Son cuidados muy básicos. Yo aquí no les voy a mencionar nada extraordinario, muy seguramente nada nuevo, porque estos cuidados básicamente existen desde hace muchísimos años y hoy en día siguen siendo vigentes. Entonces ustedes se preguntarán, pero entonces ¿por qué siguen haciendo o habiendo lesiones por presión? Básicamente es porque no hay una
como una claridad en la información, y por eso son tan importantes estos espacios, porque los cuidados no son difíciles, no hay que comprar camas hospitalarias o cosas extraordinarias costosas. Con lo que tenemos en la casa vamos a lograr la prevención. Entonces estés atenta que ya vamos a mencionar ese tema. Muy bien. Así como rápidamente, las lesiones por presión tienen una clasificación también, ¿cierto? Así como las quemaduras que nos preguntaban ahorita, también tenemos clasificación de las lesiones por presión. En general, hay varias corrientes, ¿cierto? Pero en general todas hablan básicamente de lo mismo. Y nos clasifican las lesiones por presión en 4 grados o 4 estadios. Chicos y chicas, para mí el más importante y con el que yo me voy tranquila ahorita de este en vivo, ese a todos se nos queda en la memoria, la primera, que le llamamos una zona de presión. La zona de presión es ese eritema, ese colorado, esa zona enrojecida, que me está avisando a mí como cuidador que el paciente por ahí se me puede ulcerar, ¿cierto? Es vuelvo y les digo, un eritema, un colorado, que al yo hacerle presión con mi dedo se pone blanco y cuando suelto vuelve y llena rojito. ¿Eso qué quiere decir? Que esa zona todavía tiene irrigación sanguínea, todavía tiene llenado capilar. Por lo tanto, no es una úlcera o una lesión, sino que es como un signo de alerta, una campana que nos está diciendo, ojo, que si no me quitas la presión por aquí, se me va a hacer una lesión. Entonces, es lo más importante, todavía no tiene grado porque todavía no es una lesión, es un colorado, un eritema, un enrojecimiento que al hacerle dígito presión se pone blanco, al retirarle la presión vuelve y llena rojito, y que como cuidadores, ¿qué tenemos que hacer? Quitarle la presión. Entonces, cámbielo de posición, póngale una bolsita de agua, un cojincito, ya vamos a hablar de eso, pero quítele la presión, es lo más importante. Y en cuestión de 1 o 2 horas, depende de los pacientes, ese eritema ha desaparecido y por lo tanto no se presentó la lesión. De ahí en adelante, ya sí tenemos los grados, del grado 1 hasta el grado 4, y tenemos un grado que lo llamamos no clasificable, porque visualmente no alcanzamos a identificar qué tanto tejido está comprometido. Por ejemplo, el paciente que encontramos en él un tejido necrótico, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita al inicio, una escara. Ese tejido necrótico no me deja ver a mí qué tan profunda está la lesión, qué tejido tiene comprometido, si todo el tejido está necrótico, si eso va hasta el músculo, hasta el hueso, hasta el tendón, no me permite. Entonces, hasta que yo no tenga un desbridamiento completo de ese tejido, no la puedo clasificar. Por eso allí diríamos que es una lesión no clasificable. De resto, grado 1, hablamos de una lesión que abarca la epidermis, es decir, una lesión superficial. Grado 2 abarca epidermis y dermis, una lesión un poco más profunda, pero todavía muy fácil de mejorar. Grado 3 afecta las 3 capas de la piel, de epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo o hipodermis. Y grado 4 cuando abarca todas esas 3 capas de la piel más músculo y hueso, ¿cierto? Entonces, muy importante, y este tema pues lo podríamos revisar más adelante. Vamos a ver qué por aquí nos preguntan. Una lesión por estar sentada en silla. Sí, Joana Urrego creo que es una pregunta, una lesión por estar sentada en una silla. Sí, Joana, eso es una lesión por presión. Si es por sentarse en una silla, ya sea por estar en una cama, e incluso si camina, pero tiene diabetes, como lo hablamos ahorita, son lesiones por presión. Bueno, por aquí nos saludan de Perú, Pati de Perú, Giovanna Ruiz de Lima, qué rico. Joana Urrego de Bello nos dice, mi hija le da una pequeña lección al lado de la columna de estar recostada en la silla. Joana, sí, esa lesión es una lesión por presión, porque si es por estar acostada en una silla, es una lesión por presión. Entonces, vamos a entrar ya en el tema, que nos quedan solo 10 minutos para que redondeemos el tema y miremos cómo es la prevención, que es lo más importante. Miren, les mencionaba ahorita, para prevenir las lesiones por presión no hay que hacer grandes cosas, ni los voy a decir que tienen que irse a comprar un colchón especial, un colchón de agua de no sé cuántos millones de dólares, de pesos, de soles, etcétera, las personas que estén conectadas en su moneda.
No, con lo que tenemos en la casa y con lo que vamos a aprender hoy, les garantizo que el 95% de sus pacientes van a lograr prevenirse una lesión por presión. Ese 5% restante que no logramos la prevención, básicamente son pacientes que están en cuidados intensivos con medicamentos como vasodilatadores o vasopresores, donde el paciente necesita mucha perfusión sanguínea coronaria al corazón porque tiene un infarto, tiene una falla cardíaca, cualquiera de esas condiciones, y disminuye la perfusión sanguínea en la piel. De resto, el resto de pacientes podría asegurarles que se pueden prevenir. ¿Cuáles son entonces esas medidas preventivas? Vamos a empezar a hablar. Primero, evitar los puntos de apoyo, ¿cierto? Ya aprendimos que en cualquier parte donde haya piel me puede dar una lesión, pero sobre todo donde hay prominencias óseas. Entonces, no apoyar a los pacientes sobre las prominencias óseas. Aquí lo que nos hablaban del papá con Alzheimer, de la hija de Joana que está recostada en la silla. Si yo me recuesto en la silla, por ejemplo, sobre mi parrilla costal, pues para que mi hija no se haga una lesión por presión allí, yo me busco un dispositivo. ¿Cuál dispositivo? Una cobija enrolladita, un cojincito, una almohada, una bolsita inflada con agua, lo que tengan en la casa, de tal manera que el apoyo, que la presión del cuerpo no quede directamente sobre ese punto de apoyo, sino que se distribuya en todo el cuerpo. Les voy a poner el ejemplo más sencillo. Sabemos que lo que más se ulcera es el glúteo, ¿cierto? Como la zona sacra, la nalga. Entonces, para que los pacientes, cuando los vamos a poner en posición boca arriba, acostados boca arriba, no se ulceren esa zona, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente ponerle, vuelvo y les digo, 2 cojines, 2 almohadas, 2 bolsas de agua, una en cada nalga. De tal manera que el huesito, hágase de cuenta que estas son las 2 glúteos, las 2 nalgas, y en este centro está el glúteo, el hueso, el sacro. Entonces, lo que yo no quiero es que ese hueso se me ulcere. Entonces, pongo 2 cojincitos en cada nalga, de tal manera que este huesito no quede apoyado. Ojo con lo que voy a decir. Ni sobre la cama, ni sobre la silla, ni sobre el cojín. Quede, como decimos nosotros aquí en Colombia, en puente. De tal manera que yo meta mi mano por debajo y verifique que ese huesito no está apoyado. No tiene que quedar muy elevado, simplemente que no haya contacto del hueso con la superficie. Esa sola medida me va a garantizar que haya una muy buena calidad de flujo sanguíneo en esa zona y por lo tanto el paciente no se va a ulcerar. Traslademos ese mismo ejemplo a un pie. Yo no quiero que se me ulcere, por ejemplo, los tobillos. Entonces, háganse de cuenta que este es mi pie, este es mi tobillo, ¿cierto? Entonces, yo tengo el pie acostado sobre una cama, vamos a simularla aquí con este cuaderno. Entonces, si yo no quiero que el tobillo me quede apoyado, lo que yo hago es poner una almohadita aquí, debajo del tobillo. ¿Para qué? Para que este tobillo, a ver, ¿dónde está el tobillo que se me pierde aquí con el computador? Para que este tobillo, es aquí, para que este tobillo no quede apoyado, sino que quede un poquito levantado. ¿Me hago entender? Esa es la clave, que la prominencia ósea no quede apoyada ni sobre la superficie, llámese cama o silla, ni sobre la almohada o cojín o puente, sino que quede realmente en puente, que me garantice el flujo sanguíneo. Eso es lo más importante. Miren, yo les voy a decir una cosa. En la enfermería tenemos la historia de la primera enfermera, se llamaba Florence Nightingale. En la Segunda Guerra Mundial, ella se dio cuenta que los soldados heridos de guerra se estaban ulcerando, entonces le dijo a todas sus compañeras que los ayudaran a que los voltearan cada 2 horas. Entonces cada 2 horas pasaban volteándolos boca arriba, a las 2 horas boca abajo, a las 2 horas del lado derecho, a las 2 horas del lado izquierdo. Y esa historia que les cuento es para como un jaloncito de orejas. Hoy, tantísimos años después de que eso pasó, lo seguimos haciendo. Eso no se debe hacer. Los cambios de posición de los pacientes deben ser según la necesidad. No todos los pacientes tienen las mismas necesidades. Las pieles son distintas. Sabemos que los negritos, así como yo, soportamos un poquito más que las personas que son tan blanquitas y esas pieles tan delicadas. Entonces, cada paciente nos va a ir diciendo cómo lo vamos volteando. Como cuidador me doy cuenta de eso. Observe a su paciente. Si usted lo volteó hace 2 horas, vámonos con las 2 horas. A las 2 horas va y lo va a revisar y ya tiene un coloradito, un enrojecimiento, usted no puede esperar 2 horas, usted tiene que venir a la 1:30. Si por el contrario, usted va a las 2 horas a voltearlo y está perfecto, usted puede esperar 2 horas y media. A las 2 horas y media va y lo voltea.
Entonces, los cambios de posición son según la necesidad del paciente. No es que porque yo lo aprendí por allá, hace 50 años que estudié enfermería y me enseñaron que cada 2 años así lo vamos a hacer. No, son los planes de cuidado de los pacientes son individualizados de acuerdo a su necesidad. Entonces, evitar la presión en esos puntos de apoyo, hacer los cambios de posición con lo que acabamos de hablar según la necesidad de cada paciente. Tener la piel libre de humedad. Si ya dijimos que un factor de riesgo es la humedad, pues yo tengo que quitar la humedad si es un factor en mi paciente. ¿Cómo la quito? Utilizando el pañal adecuado, cambiando el pañal en el momento adecuado, utilizando cremas de barrera que realmente me hagan una barrera entre la piel y esa humedad para que no me generen maceraciones, dermatitis que terminan siendo lesiones por presión. Otro cuidado es el estado nutricional, que ya lo mencionamos. Si yo ya detecté que un factor de riesgo de mi paciente es el estado de nutrición desmejorado, pues lo tengo que intervenir. Otro cuidado súper importante, ya lo mencioné también ahorita, es las medidas de autocuidado. En la medida que el paciente pueda hacer cosas por sí mismo, háganlo. Permítanselo, porque eso le va a ayudar a él sentirse mejor y a ayudar a su propio cuidado. Ojo con los masajes. No se deben hacer masajes en las zonas eritematosas, coloradas, porque si yo le hago un masaje ya en una zona de riesgo, lo que estoy haciendo es presión y fricción. Puedo hacer perfectamente masajes en las zonas que no tienen ninguna lesión, ni ningún colorado, ni ningún eritema. Ahí puedo hacer un masajito bien rico, humectar muy bien esa piel y ese contacto con el paciente. Pero si ya la zona está enrojecida, no debo hacer masajes hasta que no desaparezca. Entonces vamos como recapitulando para ir finalizando, ¿cuáles son esas medidas básicas para lograr realmente prevenir las lesiones por presión? Cambios de posición según la necesidad del paciente. Utilizar puentes, que recuerden que son cobijas, cojines, almohadas, lo que tengamos en casa. Evitar la humedad. Mantener un buen estado nutricional en los pacientes. Mantener una piel muy bien humectada, porque entre mejor humectación, más resistente va a ser esa piel. Y súper importante, mensaje final, los parches, los apósitos no sirven para prevenir. Ojo con eso, para prevenir. Los parches, los apósitos son excelentes productos para la curación y la cicatrización de las heridas, pero no sirven para prevenir y eso es otro tema que hablaremos más adelante. Ya para terminar voy a darle una miradita aquí a las preguntas. Claudia Osorio por aquí nos dice, hay que tener mayor cuidado en las zonas sacras, que es donde con más facilidad se hacen úlceras por presión. Aunque no podemos descuidar todas esas prominencias. Completamente de acuerdo contigo, Claudia. Todo donde haya piel hay que cuidar. Marian Pinedo de Perú nos dice, excelente tema, todo muy claro, gracias. Ah, qué rico, Marian, muchas gracias a ti. A ver si por aquí hay preguntas. Hola, soy Oscar, cuidador de la Fundación Una Mano Amiga en Cartagena. Gracias por sus enseñanzas, Oscar, qué rico que estás conectado, qué rico donde estás. No, nosotros por aquí no vemos la hora de poder ir por allá a Cartagena. Un abrazo. María Carmenza nos dice, gracias por reforzar conocimientos y actualizar. María Carmenza, qué rico que les puedan servir. Miren, se nos pasó el tiempo volando como siempre. De este tema hay muchísima tela por cortar, hay muchísimo de qué hablar, hay muchísimos mitos, hay muchísimas creencias que nosotros debemos ir como cuidadores anulando, ¿cierto? Siempre con conocimiento, siempre con fundamentos científicos, precisamente para ayudar a nuestros pacientes. Un abrazo muy grande, muchas gracias por haber estado conectados. A las personas que de pronto hicieron preguntas y no alcanzamos, saben que se las respondemos directamente a través de los mensajes. Por favor, estén muy atentos a nuestras redes para que nos volvamos a encontrar más o menos en unos 15 días con otro tema así bien interesante. No se olviden que estamos atentos a que ustedes nos digan qué temas quieren que desarrollemos precisamente para que esto sea bien enriquecido tanto para ustedes como para nosotros. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y nos vemos próximamente. Hasta luego.